Es un tema muy importante en la parte general, de la medicina general, así que bueno, vamos a ver rápidamente esto. ¿Qué le vas a pasar, Leti? Dale, entonces. Bueno, como definición y clasificación, esta es una definición, ¿no? Tomen nota. Es la elevación sostenida de las cifras de presión arterial por arriba de niveles como normales. Esto es lo importante, ¿no? 140 sistólica y hasta 90 milímetros de mercurio para la diastólica. Esto es en Europa. Y para Norteamérica, 130-80. Ahí te van a ver que eso cambia un poquito. Entonces, bueno, primero las preguntas generales. ¿Por qué es importante saber la hipertensión? Es el principal factor de riesgo, ¿no?, a nivel mundial para la enfermedad y para la muerte, ¿no? 45% de las muertes por cardiopatía se deben a hipertensión. Entonces, obviamente, en su práctica médica, dentro de unos años, tienen que tomar muy en cuenta eso. Y no es un tema más, ¿no?, sino es un tema realmente muy importante. Entonces, bueno, otros datos, ¿no? Si el 40% de adultos mayores de 25 tienen hipertensión y, bueno, es importante, son datos que en África es mayor, en América 35, esos según datos de Estados Unidos, ¿no? ¿Todo? Y, bueno, y es importante, tal vez lo más relevante, reduce el riesgo cardiovascular, disminuye las cifras, obviamente. Entonces, en la práctica clínica lo más importante, ¿no? O sea, cuando una persona llega a un consultorio, toma la presión y bueno, van a ver cómo diagnosticar, pero si diagnostican de eso después de unos 3-4 consultas con hipertensión, tratarla eso le va realmente a disminuir la patología cardiovascular. Y eso es realmente muy importante desde el punto de vista de la práctica médica, ¿no?, general. ¿Okay? Vale, Leti, vamos a eso. Entonces, siguiendo con eso, se clasifica así. Esas son las guías americanas. Los norteamericanos son los que más han estudiado en general todos los temas, tienen muy avanzada esa parte. Y en 2017 ya sacaron una guía, que es por la Sociedad Internacional de Hipertensión, que definía los niveles de presión arterial deben ser 130-80, pero para el 2025 todavía se mantiene como umbral diagnóstico. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, de 130, o sea, la presión arterial que toman, o se encuentra mayor o igual a 130 la sistólica y 80 la diastólica, ya se considera como hipertensión. Antes era 140, o sea, hasta el 2017 era 140 y 90, pero ya han visto que muchos de los que tenían esa presión de 130-80 desarrollaban hipertensión, no tan largo sino a corto plazo. Entonces han bajado, se han puesto más estrictos en el diagnóstico y ahora recomiendan que el umbral diagnóstico tiene que ser mayor o igual a 130-80. Si es menor, obviamente está bien sano, pero este es el umbral, ¿no? Eso es lo importante aquí. Es bueno, es para América. Para los europeos todavía sigue siendo 140-90. Nosotros no tenemos escuela, no tenemos un sistema que determine esto, entonces es un criterio más o menos, digamos, personal de cada médico que aplique uno o otro, ¿no? Esto de 130-80 es reciente, desde el año pasado que, les digo, han bajado el umbral, ¿no? Antes estaba más o menos igual que los europeos. Entonces, bueno, es lo que les decía que, ¿por qué? Porque se asocia con el incremento de la mortalidad y morbilidad cardiovascular. Entonces, obviamente, si queremos prevenir esa morbilidad y mortalidad, bueno, habrá que prevenir, y la manera de prevenir es tomando en cuenta esos valores antes de que llegue a ¿no? O sea, en otras palabras, esos valores significan ya como un aviso de que la persona va a ser hipertensa.
Bueno, ahí abajo tienen cuando en consulta cuáles son los valores en general. Esto es según la guía del 2017, que eso no ha cambiado, ¿no? Categorías: presión sistólica, presión diastólica. Entonces la óptima, como ven, 120/80, que en realidad aquí puede variar bastante. En general, no sé si han visto ustedes en su consulta en semio, pero aquí es muy frecuente tener 110/70, ¿no? No tenemos un dato de todo el país, entonces tomamos el del libro, que es 120/80, que bueno, es en general óptimo a nivel del mar, pero aquí es un poco menos, tal vez, por nuestras características, ¿no? Por nuestras idiosincrasias. Entonces, bueno, la normal, como ven, tiene que ir entre 120 y 129, y la diastólica entre 80 y 84. Estos son valores muy importantes porque ustedes van a estar en su práctica médica siempre midiendo esto. Entonces, con estos valores van a poder determinar si está bien o no está bien la persona, ¿no? Ya, entonces, normal alta, con los valores del 2017, 130/89, para la sistólica, 85/89, la diastólica. Y aquí están los grados. Grado 1 ya sería hipertensión, ¿no? 140/159, o el grado 2 160/79, y el grado 3 mayor de 180, ¿no? O las diastólicas 25, 90, 99, 100, 109, ¿no? Entonces, bueno, y la sistólica es la, ¿okay? Bueno, esos son los grados de hipertensión que van a tener según los valores, ¿no? Dale, Leti. Ok, ¿cuáles son las bases fisiológicas de la hipertensión? Es la otra parte fisiopatológica que tienen que pensar. Si una persona llega y le están queriendo diagnosticar, tendrán que pensar, o sea, meterse, digamos, mentalmente dentro del sistema cardiovascular de la persona y entender qué le está pasando, ¿no? Entonces, como base, ¿se acuerdan, no, de esa ley? La ley de Ohm, ¿no? De segundo año. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué decía? Ustedes deberían saber, si no, me voy a retirar del centro. Tiene aquí la ley, ¿no? La ley de Ohm es aplicada ya a lo que es el sistema, la presión arterial. La presión arterial es igual al gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular. Entonces, obviamente esto no se puede medir directamente, ni el gasto cardíaco, pero para entender qué está pasando. Si se acuerdan, bueno, la presión arterial, ¿saben bien qué es? La fuerza que está ejerciendo la sangre en los vasos, que es igual, o es el producto, si quieren, del gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que está saliendo cada minuto del corazón, ¿no? Multiplicado por el número de latidos. Todo eso desde el gasto cardíaco. Entonces, ¿cuánto sale normalmente en cada latido del corazón? ¿Se acuerdan? Esta es pregunta de examen de fisiología. ¿Cuánto sale en cada latido? 70 mililitros. ¿Y cuántas veces late el corazón en un minuto? Depende, ¿no? De 70, 80 más o menos. Entonces, bueno, hay 80 se toma como promedio. La multiplicación de eso nos va a dar gasto cardíaco. Obviamente, en la consulta clínica no podemos saber esto. Lo único que podríamos sacar es la frecuencia cardíaca y calcular que más o menos es 70, podemos calcular más o menos. Y bueno, la resistencia vascular no podemos medirla, pero bueno, como esta es la fórmula, digamos, depende de estas dos cosas, tener una presión arterial elevada, podrán achacar que esa presión se debe o a esto o a esto, ¿no? A que el gasto cardíaco esté elevado o que la resistencia vascular esté elevada. Cualquiera de estos dos va a influir, o las dos van a influir en que la presión arterial esté aumentando. ¿Okay? Entonces, esa es la parte profunda, digamos, de la fisiología. ¿Okay? Entonces, esto es lo mismo. Pensando fisiopatológicamente, tienen que entrar a cómo funciona normalmente. Entonces, tienen la regulación de la presión arterial, cómo se regula normalmente. Eso también han llevado ya el año pasado. Paso rápido. Entonces, tienen aquí el sistema de regulación. Hay un
si hay un volumen circulante reactivo bajo, tiene un sistema que es el que responde más rápidamente, ¿se acuerdan? Los vasoreceptores. ¿Se acuerdan, no? De eso. Luego, tiene el otro sistema, que es el aparato extraglomerular, que va a estimular el sistema adrenina-angiotensina-aldosterona. Y un tercero, que son, bueno, estos son los mismos vasoreceptores, pero de presión alta, ¿no? Este sistema se llama el mismo. Entonces, cada uno tiene su cadena, digamos, de eventos que van a llevar a que se regule la presión. Todos, como ven, terminan en la vasoconstricción, por un lado, es una parte, digamos, rápida, ¿no? Hay vasoconstricción o vasopresión. Retención renal de agua y sodio, que saben que eso va a jalar más agua y va a aumentar el volumen circulante. Bueno, y la otra automática que no depende de ninguno, sino las fuerzas de Stalin, que son propias del corazón, así ya lo saben. Y por otro lado, el sistema nervioso simpático, bueno, por los de presión alta, va a estimular la excitación cardíaca, si es que hay, más bien, va a estimular el parasimpático, pero inhibir al simpático para que disminuya la presión. Bueno, esos son los sistemas de regulación que ya los conocen bien desde el año pasado. Entonces, ¿qué cosas son importantes desde el punto de vista clínico aquí? Desde el punto de vista clínico, es este sistema del sodio, y bueno, el otro les dirá cómo está funcionando. Si es una persona que está muy estresada, este sistema de vasoreceptores siempre va a estar funcionando. O sea, todo eso hay que tomar en cuenta en la parte clínica, ¿no? Cuando están consultando a un paciente. O sea, no es, tenía esto tan así como el examen, ¿no? A, B, C, D, ninguna, todas. A la suerte no, tienen que razonar y esa es la guía, bueno, el conocimiento que deberían tener para llegar a un diagnóstico que vamos a ver ahorita. Dale, entonces, bueno, la clasificación de la hipertensión. Hay dos en general: hipertensión arterial primaria o esencial. Ya saben qué significa, que la alteración de la regulación de la presión arterial es propia, digamos, ahí está el mal, ¿no? En la presión, no es secundaria a otra enfermedad o otra patología. Y por eso se llama esencial. Se llamaba así porque durante mucho tiempo no se sabía exactamente, incluso ahora no se sabe totalmente, pero bueno, se avanza mucho, de cuál es la causa real, ¿no? La secundaria es más claro, hay una alteración de algún órgano que va a alterar los parámetros y va a producir la hipertensión arterial, es la secundaria. Pero la primaria, esa es, por ahora, se sabe más o menos cuáles son los factores que vamos a ver ahorita, pero no es fácil identificarlos. Por eso durante mucho tiempo se dice esencial, como diciendo, no sabemos de qué, pero es hipertensión. ¿Okay? Entonces, como ven ahí, intervienen muchos factores, y aquí, herencia, sensibilidad a la sal, obesidad, tabaquismo y otros que vamos a ir ahí. Y bueno, como ven ahí, la prevalencia es 9 de cada 10 hipertensos es esencial. Y ahora van a ver por qué. Dale, Leti. La secundaria, esto hace ratito vamos a pasar, es mucho menos frecuente, solo 5%, lo que les decía, depende de algún órgano u otro que está influyendo directamente en los parámetros de la presión. Entonces, por ejemplo, alteración de la función renal, una insuficiencia renal crónica a través del sistema renina-angiotensina y otros, bueno, y sobre todo si se acuerdan de la regulación renal, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es la diuresis de presión? Ya no se acuerdan. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuál era la diuresis de presión? ¿O cómo el riñón por sí mismo regula la presión arterial? Ese es el sistema, sí, el sistema renal. La diuresis de presión. ¿Se acuerdan? ¿Nati? ¿Se acuerdan, no? Eso es lo que dice Leti. Esa diuresis de presión, o sea, el riñón mismo regula al infinito. ¿Se acuerdan la gráfica de
arterial por renal, esa es la gráfica que regula hasta el infinito, ¿no? Entonces, si aumenta la presión va a haber más diuresis y así sucesivamente. Entonces, si hay una alteración del riñón mismo en su función, obviamente no va a poder regular y por eso es una de las causas secundarias, ¿no? Insuficiencia renal crónica como alteración como fuente de la hipertensión. Luego, obstrucción de las arterias a nivel de los riñones, cuando hay un tumor o una cosa que está presionando, genera lo que es, por el sistema de retroalimentación, va a mandar al cerebro señales para que aumente la presión arterial, entonces una constricción en la arteria renal va a tener una hipertensión renovascular. Trastornos glandulares, y va al suprarrenal como el aldosteronismo primario, ¿no? Que el exceso en la secreción de aldosterona va a producir aumento en la reabsorción de sodio, excreción de potasio, si se acuerdan, toda la función renal. Entonces, obviamente, eso va a retener más agua, aumenta el volumen y genera hipertensión, ¿no? Esos son los mecanismos secundarios. El feocromocitoma, que es un tumor que produce adrenalina, básicamente, ¿no? Es un tumor productor de adrenalina, de hormona. Entonces, obviamente va a producir una vasoconstricción constante y eso, ya por lo que decíamos hace rato, por la fórmula, va a llevar a un aumento de la presión arterial. Y finalmente, otras alteraciones en la función de la glándula tiroides, que también van a alterar, ¿no? Toda la tiroides altera el metabolismo. Sí. Ya. Hay algunos factores predisponentes de la presión arterial, de la hipertensión, perdón. Entonces, tiene una base poligénica amplia. Esto es ya con una visión bien clínica, ¿no? ¿Qué significa poligénica? Que muchos genes participan en la hipertensión. Antes no se hablaba mucho de la genética, no se sabía, ¿no? Era esencial. Ahora ya sí se han identificado varios genes. Entonces, eso es uno. Lo otro es, hay múltiples genes, como dice, hay combinaciones. Se han identificado hasta 120 loci. ¿Se acuerdan bien qué son los loci? No, tienen que volver a aprender otra vez. De genética. Los loci son los lugares de la cromatina, ¿no? Es una cadena larguísima, unos lugares específicos de los cromosomas, quieren más adelante mejor. En los cromosomas y la cadena de ADN hay unos lugares específicos. Entonces, en 120 lugares específicos hay una alteración en la secuencia de los ácidos nucleicos que alteran la formación de proteínas y otros mecanismos para que produzca una presión arterial. Entonces, hay una asociación en la parte genética en 120 lugares de todo ese ADN. Esos 120 lugares alterados explican una parte de la hipertensión por herencia, ¿no? Entonces, eso padre o madre al hijo y así las distintas generaciones van a ir heredando la susceptibilidad a la hipertensión. Y seguramente van a encontrar muchas familias que son padre hipertenso, hijo hipertenso y nieto hipertenso, ¿no? Sí, familias. A eso se refiere que hay una parte, o sea, no es lo más importante la hipertensión, pero sí hay una base genética importante. Y otros factores predisponentes como sobrepeso y obesidad, sedentarismo, exceso de sal en la dieta y bajo índice de potasio, y aparte aumento de la ingestión de alcohol, ¿no? Esos son los otros factores coadyuvantes, digamos, a que se genere la hipertensión arterial. Entonces, si hay una herencia, obviamente está obeso, su padre es hipertenso, está obeso, es altamente probable que sea hipertenso. No significa que va a ser, pero sí es la probabilidad, ¿no? Alta probabilidad. ¿Qué? Bueno, entonces aquí es lo que les decía la interacción genética-ambiente, que es un poco la epigenética. No sé si han escuchado el término de epigenética. Es como el ambiente va a ir modelando un poco, sin cambios grandes, pero sí modelando un poco
las cadenas y todos los genes aquí para que se adapte el cuerpo incluso las conductas, realmente a situaciones diferentes. Entonces, bueno, en ese sentido la hipertensión puede ser resultado de la interacción entre varias genes genéticas, factores ambientales, como se ha dicho, y por ejemplo estrés, dieta o actividad física. O sea, no solamente es la herencia ya, sino si es alguien con la predisposición a ser hipertenso y nunca hace ejercicio, pues probablemente va a tener hipertensión. O consume una dieta muy alta en grasa, igual, ¿no? Entonces, esta interacción entre estos factores se denomina fenotipos intermedios. Tomen en cuenta eso. Ahorita van a ver todos los fenotipos intermedios. ¿Saben bien lo que es el fenotipo, no? ¿Se acuerdan? Eso sí, no creo que debería preguntar. Bueno, entonces, esos fenotipos intermedios son los mecanismos que determinan el fenotipo final, o sea, la hipertensión, en otras palabras, a través de la alteración del gasto cardíaco o de la resistencia vascular. Al final llegamos igual a la fórmula. Por eso es tan importante la fórmula cuando hacen una consulta. Entonces, bueno, ¿cómo interactúa aquí la parte genética y el medio ambiente? Como aquí están los fenotipos intermedios. Entonces, para empezar, el sistema nervioso autónomo. O sea, puede haber genéticamente una pequeña alteración en el sistema nervioso autónomo y va a generar hipertensión. El sistema renina-angiotensina, que decía hace rato, también si está en una alteración o se desboca de su función reguladora, va a producir también. Otros factores endoteliales, como la presencia, ¿no?, de los vasoconstrictores, del ácido, ¿cómo se llama? ¿Qué se parece? Bueno, ahorita no me acuerdo. Hormonas vasopresoras, vasodilatadores, adrenalina, acetilcolina, todo lo que ya he aprendido bien antes. El volumen de líquido corporal, tiene que estar muy bien regulado por el riñón, si se acuerdan, pero si hay una alteración en eso y estás reteniendo mucha agua, entonces va a venir un edema generalizado, no muy notorio, pero sí va a llevar también a una hipertensión, ¿no? Hay un exceso en la excreción de sodio, va a alterar todo el volumen así circulante. El sistema renal calicreína quinasa son proteínas que regulan también la vasoconstricción o vasodilatación, reactividad vascular por otros medios, con simpáticos, la contractilidad cardíaca. Un corazón débil, obviamente, va a generar va a expeler poca sangre y entonces la circulación general no va a ser buena porque puede llevar a una hipertensión, ¿no? Lo funcional, como ya hemos hablado, y la estructura del mismo sistema que se resuelve. Estos son los fenotipos, o sea, una persona puede tener cualquiera de estas, digamos, un poco diferente del resto y sería encasillada dentro de ese fenotipo, ¿no? Entonces, bueno, según los hipertensos van a pertenecer a alguno de estos fenotipos de los hipertensos esenciales. Bueno, muchos genes que pueden participar, que hemos dicho, la mayor parte están comprometidos en la reabsorción de sodio, o sea, la presencia de la aldosterona y en la presencia de las bombas sodio y potasio que están en los túbulos renales, que son los que reabsorben, y además el intestino, ¿no?, que son los que también permiten la absorción de sodio. ¿Se acuerdan, no? Las bombas sodio y potasio, bueno, no las de peso, sino las que es la de transporte secundario, ¿no?, transporte activo secundario, todas las bombas y sobre todo en el riñón. Ok, entonces, aquí yendo más a la parte genética, antes no se decía eso, pero ahora sí ya saben. La mitad de las variaciones de la presión arterial se explican por factores genéticos, ¿no? Y los genes de los involucrados ahí son en la reabsorción de sodio. O sea, en el riñón, ese es el punto principal, ¿no?, para la regulación. Bueno, estos son algunos
alteraciones monogénicas, que solo un gen está alterado y puede alterar el papel de sodio, pero hay otros que son otras mutaciones que pueden cambiar justamente la reabsorción de sodio, y de ahí saltan o se producen más bien los síndromes por sobreproducción de mineralocorticoides, por ejemplo. Si hay alguna alteración en el gen, para que se produzca mucha aldosterona, se reabsorbe muchísimo sodio, aumenta el volumen y se produce la hipertensión. O síndromes por incremento en la actividad del mineralocorticoide. Aquí por la cantidad, pero aquí por la actividad. ¿Qué significa eso? Que genéticamente ha cambiado la sensibilidad de la persona a los mineralocorticoides. Entonces, si antes, por decir algún texto, digamos, la secreción de 1 microgramo de aldosterona era suficiente para mantener, entonces, si se expresa la hipersensibilidad, bastará con medio microgramo o 0,1 microgramo suficiente para que ya se produzca la reabsorción de sodio. Entonces, si la glándula normalmente está produciendo 1 microgramo, es como si estuviéramos aumentando 10 veces la absorción de sodio. Entonces, va a aumentar el volumen, ¿no? Ese es el problema en la parte de la sensibilidad a la reabsorción. ¿Sí? ¿Les queda más o menos claro? ¿O estoy yendo muy rápido? Tienen que ir al cine porque para mí es raro, es clarito, obvio, pero no sé si para ustedes. ¿Qué dice Leti? ¿También a buena velocidad? Ya, está bien. Ya que no dice nada. Entonces, bueno, lo que les decía, el hiperaldosteronismo, además otro que responde a glucocorticoides, es una alteración en el cromosoma 8, que es, saltemos esta partecita porque es la parte genética muy puntual. El síndrome de Liddle, que es una enfermedad autosómica dominante, que es una alteración del cromosoma 16, y hay mutaciones en el canal epitelial de sodio sensible a amiloido. ¿Se acuerdan? En farmacología, no están viendo recién, ¿no? ¿Sabes? Pero ahí van a ver un canal que es sensible a la amiloide, que se utiliza como un fármaco, justamente como el diurético. Entonces, van a ver, cambia la sensibilidad de ese canal, entonces va a aumentar la reabsorción de sodio. Y el exceso aparente de mineralocorticoides de los que ya les he visto, ¿no? Es una condición genética autosómica recesiva, donde está en la isoforma de la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenación enzima, simplemente de la parte de los mineralocorticoides, de la aldosterona en los cuerpos, ¿no? ¿Ok? Bueno, dale, Leti. Y la otra, que es la herencia de rasgos complejos. La herencia mayor de pacientes es lo que se llama esto, por rasgos complejos. Se hereda la predisposición a la hipertensión, y solo predisposición. Sobre eso viene la parte que puede ser por la obesidad, por la falta de deportes, por la dieta, etcétera, que va a desencadenar, o el estrés, que es ahora muy común, ¿no?, en nuestra sociedad. Entonces, eso es lo que se llama la predisposición, y ahí, digamos, se estimula, esa predisposición es justamente, está basada, por decir, o centrada en los genes del sistema renin-angiotensina aldosterona, el SRA. Hay polimorfismos, que sí que hay varios genes, ¿no?, o están borrados, por ejemplo, aquí es el gen de la ECA, que ya saben dónde está, ¿no?, es parte del sistema renin-angiotensina, a nivel de los pulmones. El gen de la aldosterona sintetasa, o el gen del receptor de la angiotensina 2, todo esto es parte, si recuerdan, del sistema renin-angiotensina, ¿no? Renina, angiotensina, 1, la ECA le transforma a la ECA2, perdón, a la angiotensina 2, y la angiotensina 2 va a ir a actuar sobre los canales de aumentar la reabsorción de sodio y producir la vasoconstricción. En todo ese proceso largo de células y más células y receptores,
ahí puede aumentar la susceptibilidad por alteración de un gen. Eso es lo que en otras palabras significa. ¿Okay? Eso es la herencia de rasgos complejos. O sea, lo bueno es que ya está estudiado, ¿no? Ok, entonces, ahora, ¿cómo se produce la hipertensión? Ya los mecanismos fisiopatológicos más grandes. Entonces, tiene aquí las causas, las primarias, genómica, de la que hemos hablado ahorita. Hay varios polimorfismos, como aquí, receptores adrenérgicos estimulados, métodos adrenérgicos, etc. Función endotelial, que no me acordaba la sintetasa de óxido nitroso, receptores de endotelina 1, todos estos receptores a nivel celular son alterados, ¿no? El manejo renal del sodio, que hemos hablado, también es parte de esos, y el sistema renina-angiotensina que acabamos de decir. Todos esos son hipertensión primaria, de origen genómico, genéticos, con polimorfismos en su ADN. Y por otra parte, las secundarias, que responden también a la genética, pueden ser aquí el estrés oxidativo, ácido nítrico, inflamación, sobrepeso, alimentación, exceso de sodio, digitorenis, etc. Todas esas otras que son secundarias. Y hay otros más que son, bueno, que son coadyuvantes, digamos decir, resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina favorece la restricción de sodio, por tanto también va a aumentar el volumen, por tanto va a producir también la hipertensión. La ingesta elevada de pacientes con sensibilidad a la sal. Esta es una condición genética muy particular, de que son pacientes que con muy poca sal les viene dando la hipertensión. Entonces, no es que les guste más la sal, ¿no? Sino que prueba la sal y tiene un efecto importante en toda su fisiología. Edad y sexo también, hasta los 70 se van los balones o aumentando, es la prevalencia, ¿no? Hasta los 70. En mujeres son mucho más estables, pero desde los 50, cuando empieza la menopausia, ahí se incrementa muy rápidamente la prevalencia de la hipertensión en mujeres. ¿Okay? Luego la obesidad, que hemos hablado, síndrome metabólico, aumenta la resistencia a la insulina, entonces tiene relación con eso, ¿no? Con la mayor reabsorción de sodio y aumento de volumen. El sedentarismo. El ejercicio físico previene y restablece las alteraciones, ¿no? De la vasodilatación, dependiendo del nutriente. Entonces, justo hoy van a ir a hacer deporte, ¿no? En la tele. Entonces, les puede ayudar un poquito, ¿no? A evitar la hipertensión. Y el estrés, que el estrés es algo. Ustedes están muy estresados en farmacología, ya sé, así que eso. Controla el estrés para que no lleguen a la hipertensión. Dale. Bien, los síntomas y signos de la hipertensión no son complicados. Básicamente, tomar la presión arterial, ¿no? Pero sí es silencioso. O sea, nadie está constantemente monitoreando su presión arterial, ¿no? Sube, baja, está estresado, corre al trufe y se baja, que se va a clases, ¿no? En su gimnasio, otros trabajando, etc. Sube, baja todo el rato según el estrés. Entonces, si se va acumulando, digamos, por alguna razón, aumentando la presión levemente, no se dan cuenta y a veces, evidentemente, aparecen no solo síntomas, sino muy severos, ¿no? Como un accidente cerebrovascular, por ejemplo. Entonces, pero en general, cuando ya está a cierto nivel de hipertensión, es común que aparezca, ¿no? Una cefalea, ¿no? Intensos y que aumente con el ejercicio, con alguna otra acción. Hay acufenos, que llaman los subidos, los fosfenos, ¿no? Que empiezan a ver luces, cierran los ojos y ven lucecitas. Puede haber visión borrosa, a veces con dolor de pecho o dolor lumbar, tobillos hinchados. Estos son menos comunes, pero estos son bastante comunes. Si les preguntan a sus papás, mamás, abuelitos, si tienen hipertensos, van a constatar que son eso. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Básicamente, en la medición de la presión arterial, ¿no? En la consulta, pero aquí hay algunos problemas.
Hay dos tipos de medición. Una que es en el consultorio, un médico, y aparte una medición de la presión arterial en su casa. ¿Okay? Bueno, antes de pasar a eso de la clásica, esto es importante. Tiene que haber por lo menos 3 medidas separadas de la presión arterial, ¿no? Por lo menos con 2 minutos en 2 sesiones separadas de 1 a 2 semanas. Porque llega el paciente, está cansado, corriendo, se sienta, está estresado porque tiene alguna enfermedad, porque le duele la cabeza, cualquier cosa. Le toma la presión, como ocurre generalmente en los hospitales, llega así rápido, estresado de su auto, del trufi, baja, corre, se sienta, la enfermedad les toma ese ratito, está hipertenso obviamente, pero eso no es hipertensión, eso es solamente aumento de la presión arterial como producto de compensación del momento. Entonces, para poder decir que una persona es hipertensa, hay que tomar varias veces en diferentes situaciones. Y eso es lo que recomienda, ¿no? Medidas repetidas, estandarizadas en la consulta. Entonces, cuando llega a su consulta, le miden la presión arterial, está bien, una cifra, después de unos 2 o 5 meses después, otra vez, ¿no? Listo, ya tengo su dato, ya vaya a su casa y vuelva otro día. Dentro de 2 semanas vuelve y le vuelve a tomar lo mismo. Si sigue, si marcan los valores más o menos parecidos, van a poder no probar, sino decir probable, ¿no? Probable que tenga hipertensión. Y luego se hace otra toma de la presión arterial fuera de la consulta. ¿Por qué? Porque las personas que llegan al consultorio, sea quien sea, siempre están yendo a consultar por su salud, entonces van estresados, aunque digan, no, estoy muy bien, solo estoy en el control, eso es falso, todos van, se estresan en la consulta. Entonces hay una cosa que se llama la hipertensión de bata blanca, que vamos a ver ahorita, que pueden hacer esto en 2 sesiones, etc. Y siempre está estresado porque está estresada por su... O sea, siempre está hipertensa, con presión elevada, porque está con estrés, ¿no? De que qué me dirá o el médico me va... Sí, siempre es una situación diferente. Entonces se recomienda por eso tomar, que es AMPA, que es medidas de presión arterial en el hogar, en su casa, ¿no? Está tranquila, no está estresada por el médico, nadie, la enfermera irá a su casa, charlándole, y toma la presión. Entonces, estas son las recomendaciones. Ahorita vamos a ver los 2 tipos. La hipertensión de bata blanca, y hay otra hipertensión enmascarada, ¿no? Que puede ser elevada si llega a estar en, bueno, son datos, ¿no? Están presentes en 1 de cada 3 pacientes, pero esto en la consulta. El diagnóstico correcto es es crucial, es muy importante, porque lo que les decía, ¿no? El paciente con hipertensión de bata blanca puede hacerle más exploraciones o darle ya medicamentos, ¿sí? Y realmente no tiene hipertensión. O sea, errores diagnósticos muy frecuentes. Ya, dale. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Fíjense, aquí están. Son los 13 niveles, digamos. Uno es los riesgos, criterios y la recomendación. Entonces, si el riesgo es bajo de desarrollar hipertensión, el criterio tiene que ser 120-80 en los 40 años. Entonces, la recomendación es cribada, o sea, su medición cada 5 años. Está normal. Si la presión arterial, bueno, si el riesgo es, perdón, el paciente ya está con esta presión 140-90, entonces se le controla simplemente. Si el paciente tiene riesgo moderado, si es obeso, por ejemplo, o es diabético o alguna otra, que esté sugiriendo que va a tener una hipertensión, su presión está entre 120 a 80 más o menos, pero tiene sobrepeso y obesidad, entonces hay que hacerle cada 2 o 3 años un control. Si el riesgo es alto, tiene edad mayor de 40 años, presión normal alta en 114
que 140 a 90, digamos, y hay sobrepeso y obesidad, entonces cada año habría que hacer su control, ¿no? Sin tener todavía hipertensión, están con 140, 90 por hora. Luego entonces, si tiene esa presión, confirmarán primero la hipertensión fuera de la consulta, en su casa, en el parque, donde sea, y esos son los dos, ¿no? El MAPA-WAMPA, la prevención en su casa, en su hogar, prevención en la consulta. Y bueno, se prueban repetidas mediciones repetidas fuera de la consulta. ¿Okay? Y aquí tienen entonces, este es un cuadrito que les voy a hacer más o menos para que tengan un criterio claro de diagnóstico. La línea es presión arterial 180, 130, 80. Aquí es mayor a eso o menor, ¿no? Y allí está la consulta. Entonces, si una persona está con menor de 130, 80 y aquí en la consulta puede llegar a estar 130, 90, es normal, no le van a diagnosticar. Si este paciente tiene realmente tiene menos de 120, 80, pero en la consulta tiene 150, 90, altamente probable que sea hipertensión de bata blanca, ¿no? O sea, ver la bata blanca le estresa y ya es suficiente para que le suba la presión. Pero si está más de 130, 80 y tiene una presión 140, menos de 140, 90 en la consulta y afuera en su casa está con 130, más de 130, esa sería una hipertensión enmascarada. Por alguna otra razón está ahorrando con valores menores. Y si en la consulta tiene hipertensión, presión alta sostenida, pero si tiene más de 130, 80 y en la consulta y en su casa, entonces aquí con certeza pueden decir esta persona es hipertensa. Ese es el único cuadro que realmente es hipertensa. ¿Okay? Ese es el proceso de diagnóstico de la hipertensión arterial. Ya está la medida actualizada, eso puede pasar después. Se va a medir cómo se mide con el osciloscopio, etc. Esa es la manipulación de la presión arterial, el mapa o automedida de presión, para confirmar. A veces aquí algunas cosas importantes, la diferenciación entre hipertensión sostenida y de bata blanca. Eso no parece ese lado. Si no están seguros, le dicen al paciente ya. Tiene su sobrino que estudia medicina, que le tome la presión, usted tome ese, no es el autotomo, pues que se vaya monitorizando todos los días, digamos, cuando se levanta usted, ahí tómese la presión arterial. O sea, que sea a la misma hora durante una semana, y si todos los días tiene 140, 100, por decir, pues ya, si es hipertenso, no es ni bata blanca. Estas son condiciones óptimas. La hipertensión de bata blanca es frecuente. Cuando la consulta está 140 hasta 90. Cuando en segundo grado, cuando hay una consulta con lesión de otro órgano. Y cuando es enmascarada, presión normal alta. En consulta, presión normal. En consulta con sujetos que tienen un órgano diana en riesgo, ¿no? Digamos, su corazón, si tiene un problema cardíaco, es un órgano diana, está en riesgo, entonces caería dentro de lo que es la consulta de órgano con riesgo de órgano diana. Que puede ser hipertensión, más está con presión alta porque está con miedo de su corazón, a que le falle, a que realmente sea una hipertensión. O sea, hay que ser bastante fino y delicado para decir tiene este diagnóstico. Y tratamiento, ahora hay muchos tratamientos, no vamos a meter muchos, se van a ver después, pero en general se combinan, ¿no? Beta bloqueadores, vasodilatadores, bloqueadores como calcio, como modipino para reducir vasodilatación.
Básicamente es eso. Usar el cometido de la RAPI para un poco neutralizar el sistema renina-angiotensina, sacar volumen con diuréticos, tecidas, etc. O diuréticos alrededor de potasio, con amilorida, etc. O la vela en fármaco, o diuréticos de ácido. En general, ese es el tratamiento farmacológico que se tiene que usar para prevenir y evitar que siga, que tenga la presión alta, porque eso a largo plazo va a generar lesión en varios órganos, ¿no? Primero el corazón y segundo el cerebro, ¿no? Son los dos órganos más frágiles, digamos, ante la hipertensión. Bueno, esa es la hipertensión.